¿Escucharon la lectura de Ezequiel? Dios en un sueño revela a Ezequiel una visión de un valle, el valle de los huesos secos, como se cuenta. Esta visión de Ezequiel 37 no es cualquier visión. Es una de las páginas más famosas del libro del profeta Ezequiel, Ezequiel 37. Los muertos reciben vida y el pueblo recibe esperanza de resurrección. Es una página del Antiguo Testamento en la cual los cristianos leen un mensaje referido a la Pascua. El Señor y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? ¿Volverán a la vida? Y Ezequiel con humildad dice: tú lo sabes. Acto seguido, Dios ordena al profeta hablar en su nombre a los huesos. Él va profetizando y mientras profetiza lo que el Señor le dijo decir, los huesos se recubren de tendones, de carne, de piel, de espíritu y vuelven a la vida. La visión incluso tiene una explicación. ¿Por qué esta visión? Dios dice que este valle de huesos secos es la casa de Israel. Y voy a explicar un poco la gran necesidad que tenía Israel de esta visión comunicada por el profeta. Porque estas cosas no están relatadas exactamente en la Biblia, sino que lo conocemos por los eventos históricos que están en contexto de lo que sucede. Ustedes saben que la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente. El reino de Israel fue aniquilado completamente aproximadamente en el año 587 a.C. por el imperio babilónico. Su rey se llamaba Nabucodonosor. Un año duró el asedio. Y después de eso, de haber entrado en la muralla de Jerusalén y haber sido derrotado el pueblo de Israel y su rey, un mes después, Nabucodonosor envió al jefe de su ejército, Nabuzaranadán, para ejecutar la venganza. Y créanme que la venganza no es tan graciosa como los nombres. ¿Saben qué sucedió? Llegó a la ciudad, incendió el templo de Dios, los edificios del palacio del rey de Israel, que se llamaba Sedequías, y a todas las grandes casas de Jerusalén. Demolió las murallas que defendían Jerusalén. Se llevó los metales preciosos y los valiosos utensilios del culto divino. Ejecutó a muchos ciudadanos de más relieve, incluyendo la muerte de sacerdotes y de líderes civiles y militares. Y deportó a Babilonia a muchos miembros de los estratos superiores de la sociedad. Así terminó el reino de Israel. Y por esa razón, ante este panorama desolador y de muerte, vemos retratado esto en el Valle de los Huesos Secos. Incluso la gente deportada a Babilonia había perdido toda esperanza de una resurrección de su pueblo. En Ezequiel 37:11 leemos el comentario de la gente ya exiliada en Jerusalén, en Babilonia. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y preguntémonos, ¿cómo consolar a un pueblo de Dios que ha perdido toda esperanza? ¿Cómo brindar ánimo a gente que ha visto tanta destrucción? Destruidos sus hogares, llevados lejos de su patria, caminando errantes a Babilonia. ¿Qué decir ante tanta humillación y muerte? Y un dato interesante que nos revela también el profeta Ezequiel, capítulo 24, es que durante ese lapso de tiempo de asedio de parte de Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén, Ezequiel tuvo que vivir el drama
de que su propia esposa, la esposa del profeta, falleció. Y él, el drama de que se quedó mudo durante un tiempo. Ezequiel 24, versículo 15 al 27 dice esto. Así que la visión del Valle de los Huesos Secos, la esperanza que da Dios en esta visión no es solamente para Israel, es para todos, para Ezequiel también. Su esposa estaba muerta y ellos estaban lejos de su patria. Humanamente hablando, estaba todo acabado. Por eso ellos necesitan esta palabra de parte de Dios. La visión en que Dios promete un cambio milagroso a través de su palabra, de que los huesos secos volverán a ser ordenados, cada uno según su antigua función y posición, cubiertos de nuevo con nervios y carnes y con espíritu, para que vivan otra vez. O sea, Dios está dando un mensaje a su pueblo de esperanza, la esperanza de que Israel resucitará de la muerte. Y esto se conecta con la resurrección de Cristo, que resucita de la muerte al tercer día, cuando todo parecía acabado, cuando sus discípulos estaban reunidos, juntitos, llenos de miedo por los judíos, que los podían venir a buscar a ellos como habían buscado a su maestro. Y ahí se aparece Cristo resucitado y les dijo, paz a vosotros. Les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero había alguien que no estaba presente en esa noche de la Pascua. ¿Quién era? Tomás. Cuando los discípulos le dicen, hemos visto al Señor, él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué está queriendo decir Tomás? Me niego a creer que Jesús resucitó. Me niego a creer la buena noticia de la resurrección de Jesús. Me niego a creer que Jesús está vivo. Y realmente esto sigue pasando. Porque hay situaciones en nuestra vida de que a pesar de que somos cristianos y creyentes, se nos oprime el pecho y el corazón por el estrés, la preocupación, la desolación, la duda, la falta de esperanza y la muerte. Y nos negamos a creer, aún sabiendo que Jesús está vivo, de que Dios es Dios de resurrección y de vida y que nos puede dar una salida, y de hecho la va a dar. Tenemos el síndrome de Tomás. ¿Cuál es el síndrome de Tomás? El escepticismo. Somos escépticos e incrédulos, aún en esos momentos. Por esa razón, este durísimo rechazo de Tomás a la resurrección de Cristo es un pecado. Y no es un pecado cualquiera, es un pecado de un líder de la iglesia. Y representa no solamente a Tomás, sino a todos nosotros cuando nos sentimos perdidos y sin esperanza en la iglesia. Deprimidos, acongojados, como que si Jesús estuviera muerto. Jesús vive, está vivo. Y es el mismo Señor que 8 días después, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dice otra vez, la paz sea con ustedes. Y lo mira a Tomás, se acerca a él y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás finalmente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cree que hay resurrección y vida en Cristo. Pero es iniciativa de este Jesús vivo y cercano, un Jesús misericordioso que viene con su paz para ustedes. Irradia paz en medio de una iglesia angustiada y sin esperanza. Y es una imagen maravillosa, porque la alegría de la Pascua se hace presente especialmente para Tomás.
Y la alegría de la Pascua se reduce en esta frase: Señor mío y Dios mío. Para un apóstol que momentos antes pensaba que Jesús estaba muerto, estas son palabras admirables. Y Jesús sigue haciendo lo mismo para ti. Sigue viniendo y dice: la paz sea contigo. Y yo confieso: Jesús, Señor mío y Dios mío. Jesús, mi Dios encarnado, al cual mis dedos han tocado, sus manos y su costado a través de su santa palabra. Este es otro Tomás. Jesús, que me llevó de la incredulidad a la fe, de la desolación a la viva esperanza de la resurrección y a la vida eterna que hay en Jesús. Señor y Dios mío. ¿Y Jesús qué le dijo? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora pensemos esto. No caigamos en la duda de Tomás. Perseveremos en la alegría de la Pascua, no solamente en las semanas que vendrán, sino durante toda la vida. Y hagamos presente este mensaje de vida a otros también, de que sí hay esperanza en Dios y su santa palabra, aunque todo parezca perdido, como sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel experimentó una resurrección y vida. Así también, por obra de Dios, por un milagro especial de Dios en la historia de su pueblo, también el Señor resucita a los muertos, da vida a los tristes y fortalece la fe de aquellos que son como Tomás. Ahora bien, quizás te preguntes: ¿a quién debo confesar esta verdad? ¿Quién es aquel Tomás en medio nuestro, si es que no soy yo? Y quiero hacer un poco de repaso sobre mi propia historia acá. Hermanos, pienso, por ejemplo, cuando como católico romano creía que después de mi muerte pasaría un tiempo en el purgatorio. Purgatorio. ¿Por qué? Porque se me había enseñado de que a pesar de creer en Jesús, debido a la tradición de la Iglesia, que me había sido inculcada, tradición de hombres, que me mantenía en la duda, yo estaba convencido de que después de mi muerte estaría, por lo menos algunos siglos en el purgatorio, pagando mis pecados. Y entonces yo tenía miedo de Dios. Tenía un concepto de un Dios Padre distante. Y por eso me refugiaba en San José, para que este santo intercediera por mí. Y si bien buscaba el consuelo en la absolución privada que daba el sacerdote, sin embargo, esa paz desaparecía rápidamente por la doctrina de la salvación por las obras, que competía con la absolución. Es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección por mí, no era suficiente para que yo fuera salvo, sino que yo también debería colaborar con la salvación, que yo tenía que poner obras para equilibrar la balanza que diera en positivo. Pero como nunca estaba seguro de si había hecho suficientes buenas obras, la Iglesia me enseñaba: no te preocupes, puedes purgar tus pecados en el purgatorio un par de siglos y después saldrás de ahí al cielo. Y esto es el dogma católico hasta hoy. Nunca la salvación es solo por la fe en Cristo. Es por la fe y por las obras. Y me animaría a decir que es más por las obras que por la fe. En el dogma católico, en el catecismo de la Iglesia Católica, explica qué es ese lugar llamado purgatorio. ¿Quieren saber? Numeral 1030 a 1032. Los que mueren en la gracia y amistad de Dios, aunque, escuchen esto, aunque seguros de su eterna salvación,
sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio en los concilios de Florencia y de Trento, 1400, 1500. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica del cielo. Yo tengo que explicar estas cosas. Es mi deber sagrado decir la verdad en amor. Y es mi deber sagrado, como cristiano bautizado, confesar como Tomás que Jesús es mi Señor y Dios y que lo que Él hizo es suficiente para mí. Solo lo que Él hizo es suficiente. Completamente suficiente. Totalmente suficiente. Por eso Él dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. A quienes ustedes perdonen los pecados, son perdonados. Lo dice Él. A quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. Así que cuando acudes a tu pastor, el cual tiene un mandato especial por su llamado, de brindarte la absolución, o cuando acudes a cualquier otro hermano en la fe, cualquier otro cristiano, y le pides el consuelo del perdón, y él te dice, yo en lugar de Cristo te anuncio el perdón de tus pecados, ¿qué significa esto en la práctica? Que debo estar seguro de que mis pecados también son perdonados ante Dios en el cielo, porque la palabra del perdón es verdadera y eficaz, porque Cristo la da a través de ese instrumento humano. Por lo tanto, siempre den gracias a Dios por este don, por este regalo de que Dios de verdad quiere perdonar. Lo que Dios no quiere, lo que Dios no tolera ni soporta, es que nosotros construyamos nuestra propia escalera al cielo. Que sea por nuestros medios que lleguemos al cielo. Eso Dios no lo tolera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Así que si quieres el perdón de tus pecados, debes buscar a donde Dios lo entrega. Ve y bautízate. Ve a la palabra. Y si ya estás bautizado, siempre recuerda la promesa que Dios te hizo en tu bautismo y no seas incrédulo, sino creyente. Reconcíliate con tu prójimo, solicita el perdón y al oír que se te da el perdón de tus pecados en el nombre de Jesús, créelo, créelo. Cree que Él te amó en la cruz, que ya pagó todos tus pecados, que volvió a la vida, te salvó del infierno, te salvó del purgatorio, te salvó de la doctrina del papado romano y de sus idolatrías y te resucitó una viva y firme esperanza de que vivirás por Él, en Él y con Él para siempre. Para siempre. Esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Es un don y un regalo y la verdadera doctrina cristiana que debemos proclamar y enseñar y testificar a todos, a todos. Vayan y cuenten que Jesús vive y que sus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que así sea. Amén.